Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Comenzamos una nueva edición del programa de Ángel Luis Encinas. Bienvenido a tu programa. Bienvenida, Raquel, a Islandia. Es un placer tenerte conmigo, como siempre. Para mí es una suerte porque además vamos a aprender, gracias a ti, mucho de un personaje apasionante. Con Ilya Ehrenburg hemos topado. Sí, Ehrenburg desde luego es una figura que no deja indiferente absolutamente a nadie, ni desde el punto de vista de la literatura, la traducción y, por supuesto, mucho menos desde el punto de vista de la política. Es una de las grandes, si no desde luego para mí, mejores figuras literarias judías rusas del siglo XX. Paradójicamente, Ilya Ehrenburg no nació en Rusia, sino que nació en Ucrania el 27 de enero de 1891. Era el cuarto hijo y único de Gerson Gersanovich Ehrenburg, que era ingeniero y mercader de la segunda y luego posteriormente primera guilda, que era como estaba dividido en el Imperio ruso la estratificación social en la famosa tabla de rangos. Ehrenburg nació en Kiev y allí estudió una parte de su infancia, pero la familia se trasladó inmediatamente a Moscú porque el padre fue nombrado nada más y nada menos que director general de la Sociedad Anónima Jamovnichesky, que era la fábrica de cerveza más grande de Rusia durante la época de los zares. En Moscú, a partir del año 1901, empezó a estudiar en el Liceo número 1 de la ciudad, donde conoció a otra figura muy importante de la futura historia de la Unión Soviética, que sería Nikolai Bukharin. Ehrenburg fue un estudiante... Una amistad que luego... Vale, de lo que luego hablaremos, Una ¿no? amistad que le sirvió muchísimo, sí. Ahora lo comentaré. Para salvarse en varias ocasiones. Para ¿no? salvarse por lo menos que yo tenga constancia en una. Y Ehrenburg fue un alumno bastante autodidacta, díscolo. Llegó incluso a repetir el cuarto curso y no llegó a terminar el quinto de primaria, abandonando el gimnasio número 1 moscovita en el año 1906, cuando contaba 15 años de edad. Desde ese momento, aunque jamás militó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y dicho sea de paso, tampoco en el comunista, posteriormente a la revolución, sí que dirigió una revista de orientación socialdemócrata que estaba destinada a los muchachos que estudiaban en la enseñanza media en Moscú. Y por eso, en el año 1907, fue arrestado, estuvo medio año en la cárcel y al salir de la cárcel se tuvo que marchar a París a principios de 1908 para estar allí viviendo nada más y nada menos que 9 años
hasta el triunfo de la Revolución de Octubre. O sea que esta revista estudiantil, Ángel, supone su primer contacto con el periodismo, algo muy importante para él. Y también la cárcel le supone el llegar a París o escapar y llegar a París, a Francia, un país tan importante, ¿no?, para la vida y la obra. Y sobre todo, además, un país en el cual Ehrenburg no solamente va a conocer la literatura francesa, de la cual va a traducir, entre otros, al poeta medieval tardío François Villon, sino que además en París, en el año 16, Ehrenburg va a hacer las primeras traducciones de Luis de Góngora y de Lope de Vega directamente del español, con lo cual empezará también una carrera muy importante de acercamiento y de apego a España, que jugará un papel bastante decisivo en su vida posterior. Nos habíamos quedado en la Revolución. Pero primero vamos a ver un poco cómo París le influye. Bien. No solamente desde el punto literario, sino desde el punto de vista poético e incluso artístico. Es decir, el París al que llega Ehrenburg es un país que, por un lado, está en la plena explosión de la llamada Belle Époque, es decir, el auge de la literatura, la música, el cine, la pintura. Es decir, ahí él contacta con gente como Juan Gris, las vanguardias, Picasso, las vanguardias de la época, Marc Chagall. Y allí es donde va a escribir él sus primeros versos, que se llaman Yo vine a donde ti, en el año 1910, y también va a publicar diferentes misceláneas de poemas dedicadas fundamentalmente a una poesía que podríamos calificar de intimista y de autorreflexión personal. Curiosamente, Ehrenburg, a pesar de que conoce a Lenin y a otros destacados emigrados rusos en la ciudad Luz, él se va alejando progresivamente de todo lo que es el tema político. Y se va centrando cada vez más en el periodismo, sobre todo desde el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, momento a partir del cual ejerce la corresponsalía de 2 diarios rusos en el frente occidental. Uno se llama La Voz de Rusia y otro se llamaría Noticias Bursátiles, en español. Y desde ahí, Ehrenburg inicia una carrera extraordinaria como periodista y publicista, siendo la voz de la Europa occidental para toda la Rusia anterior a la Revolución. En el año 18 regresa a Rusia, se va a vivir a Kiev y en Kiev se aloja en casa de su primo Alexander Luria, y ahí desde luego va a mostrar su desapego a la revolución y a los propios bolcheviques con una obra de poemas que se llama Oración sobre Rusia, y toda una serie de artículos tremendos
corrosivos que va a aparecer en una revista que se llama Vida Quievita, donde él va a exponer sus ideas de oposición al nuevo régimen. Parece ser que tiene que salir de Kiev con su segunda mujer, Lyubov, al Cáucaso, y Lo de que tiene que salir es un eufemismo, ¿no? Se esconde un año prácticamente en casa del célebre poeta y viajero que estuvo en España también, Maximilian Voloshin. Y curiosamente, durante su estancia en la residencia de Voloshin, pues pide los pasaportes para ir su mujer de ciudadanos de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia, el antecedente de la URSS. Le dan unos pasaportes bastante curiosos porque son diplomáticos. Yo no sé cómo lo conseguirían. Lo que sí sé que es que cuando llegan a Moscú son arrestados por la BCK, la policía política soviética, y Ehrenburg y su mujer se libran de la mano siniestra de esta organización gracias a su amigo y condiscípulo Nikolai Bukharin. Como consecuencia de esto, al año siguiente, en 1921, Ehrenburg y su esposa se marchan a París. Pero Ehrenburg es expulsado de Francia. Paradójicamente, porque Ehrenburg empieza a colaborar, obviamente, con la prensa del nuevo régimen soviético. Y se tiene que marchar a Berlín, donde vivirá de 1921 a 1924, y donde publicará la primera gran novela suya, que son Las aventuras extraordinarias de Julio Jurenito y sus discípulos. Es decir, se inventa un nombre español para hacer una novela que es una crítica demoledora de lo que había sido Rusia durante la Primera Guerra Mundial y, evidentemente, los primeros años posteriores a la Revolución de Octubre. Como decía y escribió Lev Yukovsky, esta obra de Ehrenburg, al cabo de los años, resultó ser premonitoria, ¿no? Profética, premonitoria, y el propio Yukovsky se queda asombradísimo de cómo pudo escribir Ehrenburg una cosa así en aquellos años. ¿Y con quién está su lealtad? ¿Con quién está su lealtad? Ehrenburg, yo creo que en realidad a quien fue leal durante toda su vida fue a sí mismo. Es decir, Ehrenburg yo creo que es un ejemplo curioso de lo que se denominaba en la Francia de los 20 un bon vivant. Es decir, es un hombre que le gusta no solamente la buena mesa, sino que le gusta también vivir el ambiente de libertad que existe en Europa y desde el cual, a partir del año 23, es corresponsal hasta 1940 del órgano
de los soviets de soldados, obreros y diputados, el periódico diario Izvestia o Últimas Noticias. A través de ahí tienes una fuente fenomenal para ver cómo era la Francia de todos estos años y Europa Occidental. Además, a partir del año 24, Ehrenburg empieza a viajar por toda Europa, va a Escandinavia, Europa Central, Yugoslavia, Rumanía, Grecia, y en el año 31, tras la proclamación de la República, de la ¿no? Segunda República Española, viene a Madrid y en el año 32 publica un libro que se llama España, que aquí fue publicado por Ediciones de la Torre en el año 77, si mal no recuerdo, como España, República de Trabajadores, en el cual Ehrenburg hace una visión extraordinaria de lo que es la España rural y los principales también núcleos urbanos y los contrastes que encuentra dentro de España. Ehrenburg, además, aparte de alemán, yiddish, francés, inglés, te iba a decir, sabe castellano. habla también era... español, porque claro, a base de traducir, pues el hombre se había molestado y con la relación con los intelectuales españoles en París, había aprendido un español bastante bueno que le permitía muy bien no solamente comunicarse a nivel de prensa, sino también hablar con la gente de a pie y con toda la serie de personajes que aparecen en este libro España, que es una obra fundamental para poder entender no solamente lo que es la visión de un periodista soviético en España, sino que él va a ser el autor que va a promover el estereotipo que van a tener los soviéticos de España, pues prácticamente hasta final de los años 60, principios de los 70, que es cuando otra vez escritores soviéticos y periodistas más jóvenes pues van a venir a España y ya van a ver otro mundo completamente al que describe Ehrenburg. Voy a contener las ganas de preguntarte cuál es la visión de España y de los españoles que tiene Ehrenburg, porque tenemos que avanzar. Sí, seguimos avanzando y Ehrenburg evidentemente vuelve a España en los primeros días, 20 días de la Guerra Civil, y ahí escribe lo que se llama los reportajes españoles, en los cuales, pues, yo creo que manda durante toda la guerra alrededor de casi 1000 crónicas de todo el conflicto. Es un archivo muy rico y además aquí Ehrenburg no solamente se convierte en una figura periodística, sino también política. Ehrenburg en España juega un papel muy importante en el acercamiento a las posiciones soviéticas de gente como Bernanos, Malraux, Hemingway, John Dos Passos, Ludwig Renn, es decir, escritores de diferentes países de Europa Occidental. Y además él juega papeles importantes porque está traduciendo en misiones diplomáticas, militares y políticas entre los consejeros soviéticos y el propio PC. La popularidad de Ehrenburg es tal que incluso llega a recibir su nombre una centuria del propio ejército popular de la República en la zona de Cataluña,
dependiente del Partido Socialista Unificado de Cataluña. ¿Ves? Columna Libertad. Ilia Ehrenburg, la Centuria. Columna Libertad, el del PSUC. Es decir, es una figura que tiene un prestigio extraordinario. Ilia Ehrenburg va y viene de Moscú, en el último viaje que hace a Moscú en el año 38. Tiene que escribir 2 cartas a Stalin para que lo dejen volver. Vuelve en mayo del 38 y está aquí hasta que termina la guerra. Cuando termina la guerra se vuelve a Francia y en Francia es testigo de algo muy importante, la toma del país por la Alemania nazi. De ello, él va a dejar un gran testimonio en una obra interesantísima, no solo desde el punto de vista literario, sino político, sociológico e histórico, que es La caída de París, publicada ya en la Unión Soviética, donde se traslada a finales del año 40 y publicada en el año 41. Un año después, Ehrenburg forma parte, junto con otros intelectuales judíos soviéticos, del famoso Comité Antifascista judío, que no solamente recauda dinero entre las comunidades yidis soviéticas en los Estados Unidos o rusas, sino que además escribe, junto con otro gran publicista y escritor de la época, Vasily Grossman, el famoso libro negro, recopilando a partir de ese año 42 todos los testimonios ya del Holocausto, de las balas y luego ya del Holocausto en los campos de exterminio nazi, que sería terminado en el año 47, entregado a Stalin, y que dormiría el sueño de los justos hasta que en el año 70 una de las hijas de Ehrenburg decidió publicarlo en Francia, en Israel, en Inglaterra y en Estados Unidos. La Unión Soviética antigua no parecería más que hasta el año 90. Ehrenburg, durante la guerra, fue corresponsal oficial del diario Estrella Roja, el del Ejército Rojo. Escribió más de 1000 artículos, no solamente en este diario, sino en Pravda, en Izvestia y otros periódicos de la antigua Unión Soviética. Hitler, el 9 de abril del año 45, le declaró el enemigo más pérfido de todos los nazis y de la propia Alemania. Ehrenburg, después de esto, evidentemente escribió sus cuadernos franceses como memorias y luego finalmente escribió otra obra muy importante que es la novela Hola, y otra obra fundamental ya del año 61 al 67, que se puede considerar su obra póstuma, que es Gentes, Años y Vida, sus propias memorias en que es un libro apasionante. Es un libro apasionante, un libro que salió publicado por la Feltrinelli en Italia por primera vez en italiano, que fue traducido desde allí al español y que es una gran obra que refleja muy bien lo que es la propia trayectoria de Ehrenburg. Ehrenburg murió el 31 de agosto del año 1967 en Moscú, a los pocos días de haber mandado una carta al Comité Central junto con otros 30 o 40 intelectuales soviéticos pidiendo que no se rehabilitase a Stalin. Al entierro de Ehrenburg, que tuvo lugar en el cementerio de Novodievich, asistieron nada más y nada menos que 15.000 personas. Ehrenburg, al final de su vida, reconoció en una frase muy buena toda la actitud de muchos soviéticos durante el stalinismo. Todos nosotros fuimos partícipes en una conjuración de silencio y por eso él quiere expurgar su pecado publicando esas interesantísimas memorias donde hace un acto de contrición bastante interesante para nuestros lectores. Bueno, Ángel, en pie, te aplaudo. Menudo su esfuerzo de síntesis para contarnos la apasionante y controvertida vida de Elia Ehrenburg. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rachel. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratevet vun
Hunger mich erzwingt.